Hola, hola mis amigos de Aprende Redes en un clip. Seguimos en una nueva entrega, en un nuevo video. Este hace referencia al laboratorio número 5.3.2.8 denominado revisión de la tabla ARP. Bien, entonces seguimos trabajando con este protocolo. Ya lo hicimos en el video anterior, pero ahora, por ejemplo, ya tenemos la tabla de direccionamiento y vamos a ver un poco de los objetivos en la parte uno, que es examinar una solicitud de ARP. En la parte 2, que es examinar una tabla de direcciones MAC del switch. En la parte 3, que es examinar el proceso ARP en comunicaciones remotas. Entonces vamos avanzando con todo este protocolo. Aspectos básicos, vamos a ver que en esta actividad ya se encuentra optimizada para la visualización de las PDU, o sea, no vamos a hacer ningún tipo de configuración. Y vemos de que los dispositivos ya están configurados. Vamos a reunir este tipo de información de PDU en el modo de simulación y vamos a responder una serie de preguntas sobre los datos que vamos a obtener. Entonces es fundamental que, digamos, antes de empezar a correr, primero tenemos que aprender a caminar. Entonces, primero saber cómo van estos datos moviéndose, digamos, o lo que cuando le digo yo a mis estudiantes, ese detrás de cámaras que vemos nosotros, aquí lo vamos a aprender y créanme que el Packet Tracer es, digamos, una herramienta muy potente cuando estamos aprendiendo toda esta parte, porque trae, esto es muy ilustrativo, muy didáctico, donde el estudiante aprende mucho más. Bien, entonces en la parte uno vamos a examinar esa solicitud de ARP. Vamos a generar solicitudes de ARP haciendo pin a 172.16.31.2. O sea, desde aquí vamos a hacer pin hacia la 172.16.31.3. Entonces, hasta este punto ya ustedes por lo menos deben de tener ese conocimiento que qué es lo que puede pasar, porque lo hemos aprendido a lo largo de todos estos capítulos. Y bueno, una vez más les recomiendo, digamos, la página oficial del canal, que es www.aprenderedesenunclip.com, y también una filial de este portal, que es tuaulavirtual.com.co, en la cual van a poder encontrar el resultado o los laboratorios resueltos, las actividades que nos trae toda esta versión 6.0, y en la descripción les dejo todo este tipo de enlaces. Bien, entonces lo primero que piden es hacer clic en este dispositivo. Vamos a entrar al símbolo del sistema, vamos a utilizar el comando ARP-D para borrar la tabla de ARP. Luego vamos a la parte de simulación y vamos a emitir ese pin. Nos habla un poco de que el comando pin no puede completar el paquete ICMP sin conocer la dirección MAC de destino, por lo tanto el PC envía una trama e difusión. Esta es la traducción al español, pero en inglés lo conocemos como un broadcast de ARP para encontrar esa dirección del destino. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a hacerlo como nos indica el laboratorio. Entonces entramos hasta acá, vamos a ejecutar el comando, bueno, pin -d, bueno, perdón, es ARP-D. Listo. Vamos a hacer un pin a la, si no estoy mal, 31.3. 172.16.31.3. Vemos de que ya emitimos un pin. Entonces esto es prácticamente lo que, bueno, nos dicen vamos a ingresar al modo. Bueno, creo que lo hicimos mal. Vamos a ingresar al modo. Vamos a hacerlo nuevamente, a borrar esa tabla de ARP. Ahora sí vamos a entrar al modo de simulación, como lo vemos aquí. No se preocupen porque en este laboratorio están activos todos los protocolos, pero él solamente los que necesita utilizar son los que va a hacer. Entonces ahora sí emitimos el pin nuevamente y vemos que el primero es ICMP porque hace referencia al pin, pero como él no conoce hacia dónde tiene que llegar, porque ya le borramos esa tabla de ARP al dispositivo, en este caso a este PC de mesa, él tiene que invocar ese protocolo para que a través de una dirección IP
en este caso destino, investigue cuál es la dirección MAC y así la pueda asociar a los diferentes puertos, y ya después de saber dónde encontrar ese dispositivo ya no se necesita más este protocolo. Entonces eso lo hemos aprendido hasta el momento en toda la teoría. Entonces prácticamente se cumple lo que nos está diciendo el laboratorio. Luego nos dice que hagamos clic en Capture Forward. La PDU ARP se mueve al switch 1, mientras que la PDU ICMP desaparece y espera la respuesta de ARP. Entonces vamos a abrir la PDU y vamos a registrar la dirección MAC de destino. Nos preguntan que esta dirección MAC se indica en la tabla anterior. Entonces, si nosotros le damos aquí, vemos que desaparece el comando de ICMP y pasa es el paquetico aquí. En este caso, como estamos a nivel de capado, se llama trama. Entonces pasa la trama hacia el switch. Entonces vamos a abrir esta PDU y nos vamos a dar cuenta que nuestra dirección destino, vamos a darle 5 segundos para que ustedes piensen cuál sería esa dirección de destino. Bueno, entonces vemos de que la dirección de destino es esta que está aquí. En particular ya lo vimos en la teoría, pero esta dirección es una dirección de broadcast, lo que nos decía la teoría acá. Miren, aquí nos dice de que el comando PIN no puede completar el paquete de ICMP sin conocer la dirección MAC de destino. Entonces, ¿qué hace? Yo tengo que enviar el switch tiene que enviar un broadcast a todo el mundo para ver quién le responde, y lo envía por todos los puertos al cual tiene un dispositivo asociado. Ahora, debe estar encendido. ¿Por qué? Porque puede que un switch tenga un puerto apagado, él no va a enviar algo por algo que está apagado. Entonces me dice, por lo tanto, la MAC envía una trama en difusión. En este caso, en broadcast, hace referencia a todas estas Fs en esa decimal. Eso es un broadcast a nivel de trama o a nivel de capa 2, para empezar a descubrir y quién me puede responder. Entonces es prácticamente lo que nos dicen acá. Bueno, nos dice, esta dirección se indica en la tabla anterior. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque aquí están cuál sería mi dirección MAC de origen de cada puerto, de cada dispositivo, y aquí en ningún momento hay una dirección de broadcast, o la dirección de broadcast no se la asigna a ningún dispositivo final. Entonces esa es la respuesta correcta. Bueno, luego nos piden que vamos a hacer clic otra vez. Vamos a mover la PDU al siguiente dispositivo y nos dicen cuántas copias de BPDU realizó el switch 1. Entonces, si le damos otra vez, vemos que él se lo envía a cada puerto conectado. Por ejemplo, miren que este switch es de 24 puertos y tiene 2 puertos Giga Ethernet. Él no se lo envía a esos 24 puertos. ¿Por qué? Porque solamente están conectados, en este caso, este PC que termina en 31.3 y este que termina en 31.4, junto con el router el router 1. Entonces él lo envía única y exclusivamente a quien esté conectado. Entonces vemos que en este caso se envían 3 tramas. Bueno, esto es lo que hay que responder aquí. Nos dicen de que cuál es la dirección IP del dispositivo que aceptó la PDU. Entonces la dirección IP es esta, la 172.31.3. Lo vemos aquí. Mírenla aquí. Él envía un broadcast y en este caso él es el que responde, y ya le asocia la interfaz de salida. La capa de salida ya le asocia una dirección MAC de destino y una dirección IP. Entonces, de esta forma funciona ARP. Bueno, nos dicen, aquí abra la PDU, que ya lo hicimos, examine la capa 2, qué sucedió con la dirección MAC de origen y destino. Acabamos de ver que ya aparece, porque ya hay un IP que me está respondiendo y él envía la información a nivel de capa 2. Haga clic en Capture Forward, aquí nos aparece, regrese a 1.72 y cuántas copias de PDU realizó el switch durante la respuesta de ARP. Entonces, si le damos aquí, vemos de que él vuelve y llega aquí, llega el paquete aquí
y vemos que solamente existe una sola copia. E inmediatamente cuando ya este dispositivo conoce la MAC, se activa ICMP. Entonces, si volvemos a avanzar, vemos de que ya los paquetes que empiezan a circular son ICMP. Ya ARP cumplió con su función. Bien. Paso 2, examinar la tabla ARP. Vamos a observar que vuelve a aparecer el paquete de ICMP, ya lo vimos. Vamos a abrir esa pedo y vamos a examinar las direcciones MAC. Las direcciones MAC de origen y destino coinciden con las direcciones IP. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir ya este paquete. Entonces tenemos, de entrada tenemos este origen y tenemos este destino. Entonces, vayamos acá a la tabla y vemos que en este caso mi origen sería la 312. Vemos que coincide. Vemos de que termina en 1 Diana avión 7. Mírenlo aquí. Y mi destino termina en 2849, que sería la 313. 2849. Entonces hemos cumplido con esa parte del laboratorio. Bueno, creo que íbamos por aquí. Vamos por aquí, listo. Ahora vuelve a cambiar al modo real time y los pins se completan. Entonces vamos a cambiar al real time. Vamos a ver aquí y vemos que se acaban de completar los pins. Bueno, en general, ¿cuánto emite una terminal? ¿Cuándo se emite una terminal una solicitud de ARP? Entonces vamos a darle 5 segundos para que piensen con lo que hemos dado. Bueno, ¿cuándo se envía una solicitud ARP? Cuando el dispositivo no conoce, digamos, esa dirección de capa 2 hacia donde él pueda llegar. Entonces, en este momento es que se emite ARP para que él consiga, a través de una dirección de capa 3, coincida, consiga esa dirección de capa 2. Entonces, él la asocia, él dice, bueno, esta dirección de capa 3 la asocio a esta MAC y se la puedo enviar a ese dispositivo de capa 2. En este caso sería un switch. No se preocupen que ya vamos a ver esa tabla MAC. Bueno, vamos a examinar la tabla de direcciones MAC del switch. Bueno, antes de... Yo creo que me voy a adelantar un poco, pero es que quiero que lo vean. Por ejemplo, vamos a emitir el comando pin ARP-A. Entonces aquí es donde vemos la tabla ARP de este dispositivo. Cosa de que con el ARP-D la eliminamos. Entonces ya, por ejemplo, vamos a volver al modo simulación. Y si yo vuelvo a emitir un pin, ya no actúa ARP. Mírenlo acá. Miren que se activa ICMP y el comando va por ICMP. Ahora, ¿por qué estoy siendo un poco repetitivo en esto? Porque quiero que lo vean, cosa que no nos mostró el laboratorio, sino que él fue enseguida. Entonces, vamos a cancelar esto. Y si, por ejemplo, emitimos un pin "-d" para borrar esta tabla MAC del dispositivo, ya ahora, si yo emito otra vez el pin, miren que enseguida se activa ARP. Miren que el primero es ARP. Y así va a funcionar. Entonces vamos a pasar al modo de real time y dejamos todo como estaba. Listo, ahí está todo como estaba. Pero quiero que vean esa parte. Bien. Bueno, ahora en la parte 2, el cual examinar la tabla de las direcciones MAC. Vamos al paso 1, generar tráfico adicional para completar la tabla de direcciones MAC del switch. Entonces veamos qué tenemos hasta el momento. Por ejemplo, si vamos al switch, podemos emitir el comando. Vamos a ampliarlo un poco, el comando, para ver. Recuerden que esto ya lo vimos en la teoría, show MAC address table, y vemos que esto es lo que tiene hasta el momento. Que es lo que tiene conectado en FA01. Vamos a ver, FA01, este es FA02, FA03 y Giga 01.
Entonces vamos a ver qué tenemos. Entonces tenemos FA01, 02 y Giga 01. Como todavía nosotros no hemos emitido ningún tipo de comando o no hemos preguntado por la 31.4, obviamente él no tiene por qué tenerla en esa tabla MAC. Esto no es lo que tú conectes enseguida se activa, no, aquí tiene que actuar ARP nuevamente, tiene que realizar nuevo el proceso hasta que pueda encontrar ese direccionamiento. Entonces, aquí nos dice vamos a generar tráfico adicional para completar esa MAC. Desde la 131.2, que era donde estamos, ahora sí vamos a hacerle ping a la 31.4 para que poder completar, y en este caso este debería ser FA0/3, o sea, debe de tener ahora 4 entradas. Entonces vamos a hacer eso. Ahora si emitimos, ya ahí tenemos respuesta. Veamos, anteriormente solamente me aparecía esto que está aquí. Ahora vamos a emitir otra vez el comando ARP-A. Vemos de que ahora ya tenemos otra entrada. Y obviamente mi dispositivo de capa 2, el que me permite esa comunicación, aquí debe aparecer 4 entradas. Y en este caso apareció la FA03. Entonces, de esta forma es que se va llenando la dirección MAC. Y por así decirlo, él empieza a mapear qué es lo que tiene en cada puerto y a qué dispositivo está asociado. Bueno, ahora vamos a hacer clic hacia las 10, perdón, en el 10.10.10.2 vamos a abrir el símbolo del sistema, vamos a introducir el comando pin 10.10.3 y cuántas respuestas se enviaron y se recibieron. Entonces vamos aquí, vamos a hacer pin .3. Vemos que se enviaron 4 respuestas y se recibieron 4 respuestas. Eso es lo que hay que responder ahí. Bueno, paso 2, examinar la tabla de direcciones MAC en el switch, en este caso en switch 1, y vamos a introducir el comando show MAC address table. Aquí no nos dan, sin embargo ya lo vimos en la teoría y lo acabo de mencionar, y nos dicen que las entradas corresponden a la tabla de arriba. Entonces vamos a entrar a ese dispositivo. Bueno, ya lo acabamos de hacer, pensé que era el switch 0, entonces no vamos a repetir esa parte. Vamos al switch 0, vamos a hacer lo mismo y si las entradas corresponden a la tabla de arriba. Que prácticamente aquí son 3 dispositivos. Y veamos la tabla de arriba. Vemos que debería de ser esto que está aquí inalámbrico. Termina en 4 avión Barranquilla 6. Mirenla aquí. Y la otra termina en 572 Barranquilla. Entonces mirenla acá. Y obviamente esta vendría siendo la del router 1. Perdón, router 0. 2501 y mirenla acá. Entonces sí es lo que esperamos. Bueno, ahora vamos a introducir el comando ping en 10.10 cuántas respuestas se enviaron y se recibieron. Bueno, esto yo creo que ya lo hicimos. Prácticamente 4 y se recibieron 4. Bueno, ahora vamos a examinar la tabla de direcciones MAC en los switches. Nos habla de que vamos a hacer clic. Bueno, esto ya lo hicimos. Ahora nos preguntan por qué hay 2 direcciones MAC asociadas a un puerto. En este caso, a este que está aquí. Entonces vamos a darle 5 segundos. Bueno, ¿por qué hay 2 asociados a un puerto? Si nos vamos a esta parte de la topología, el único puerto que está aquí conectado es el FA02. Entonces, como es un punto de acceso, él va a recibir toda esa información por allí. Bueno, va tocando, por ejemplo, temas un poco más avanzados en el CCNA3, por ejemplo, cuando veamos la redundancia, sola, también física como lógica a través, por ejemplo, los Ethernet Channel o los Port Channels. Vemos de que vamos a encontrar
una cantidad de MAC aprendidas por esa interfaz lógica que se llama un port channel. Entonces hace referencia más que todo en ese tipo de cosas. O sea, lo vamos a recibir por ese puerto porque es el único punto de acceso. En este caso, este dispositivo se llama así también, un punto de acceso. Y por allí es que va a aprender las MAC. Esa es la respuesta que ustedes deben de emitir acá. Bueno, parte 3, el cual es examinar el proceso ARP en comunicaciones remotas. Paso 1, vamos a generar tráfico para producir tráfico ARP. Vamos al clip, a la 31.2, vamos a abrir el símbolo del sistema y vamos a emitir un comando al 10.10.10.1. Entonces, vayamos a este que está aquí. Vamos a hacer un pin. Bueno, yo creería que debemos de estar en simulación, si no estoy mal. Bueno, escriba -b, prácticamente, bueno, vayamos a simulación. Aquí nos dice, vamos a emitir el pin. Si yo hago esto, no vamos a poder ver de que se activa. Ahora, escriba ARP-A, cuál es la dirección IP de la nueva entrada de ARP. Entonces, vamos a escribir pin-A, perdón, ARP-A, lo que tenemos. Solamente dos entradas. Ahora, si yo emito un pin hacia la 10.10.10.1, vemos que obtenemos respuesta. Y vamos a emitir nuevamente el pin-A. Y vemos que la entrada que teníamos diferente es la 172.1631.1. Es prácticamente. Es lo que. ¿Cuál es la dirección? Es esta, la 31.1. Entonces vamos a emitir, vamos a borrar esa tabla ARP -D. Pasamos al modo simulación y vamos a emitir nuevamente el pin. Ya ustedes saben lo que va a pasar. Esto ya lo hicimos. Entonces si yo emito el pin, como no tengo ninguna entrada, miren que ahí ya no tengo ninguna entrada, él tiene que activar ARP. Vemos aquí, es el mismo proceso. Vamos a adelantar. Vemos de que vuelve y se lo envía a los tres. El router sí le responde porque esa es la 31.1 y vayan pensando el por qué. Vemos de que ya se activa ARP. O sea, él consiguió en este caso la dirección del router. Vayan pensando por qué el router. Bueno, ya el router pasa esto allá y podemos ir leyendo mientras vemos cómo va avanzando. Bueno, ¿cuántas PDU aparecen? Aquí, en este caso, en el pin, vendrían siendo una sola PDU. Vamos a hacer clic, es lo que estamos ahora. Ahora el switch 1, ¿cuál es la dirección IP de destino? Objetivo de la solicitud de ARP, en este caso vendría siendo la 131.1. Es lo que se debe responder aquí. Nos preguntan cuál es la dirección IP de destino. Y la dirección IP de destino no es, o sea, ¿por qué la dirección IP de destino no es 10.10.1 y por qué? Entonces vamos a detener acá. Vamos a ver, eso es cuando el switch lo envía. Todavía estamos en ARP. Aquí. Entonces vemos que él envía el broadcast y en este caso quien me va a responder o esa capa de salida vendría siendo el router. Pero ya viene con una, digamos, una MAC de destino que vendría siendo esta FA, si no estoy mal, bueno, creo que es Giga 0. Ahora revisamos, pero es una MAC y viene con una IP de destino. En este caso vendría siendo, bueno, aquí se ve de origen, pero es la, digamos, bueno, aquí sí vemos la de destino. Es la 31.1. Entonces vayan pensando el por qué. Todavía les estoy dando tiempo. Entonces aquí me dicen,
La dirección IP destino, ¿por qué no es la 10.10.10.1? Vamos a darle 5 segundos. Bueno, simple y llanamente, esto lo vimos en la teoría. Recuerden que cuando configuramos una IP en un dispositivo como tal, llámese PC de mesa, llámese digamos portátiles, llámese impresoras, lo que sea, allí digamos él debe tener un direccionamiento IP. Entonces recuerden que nosotros configuramos dirección IP, cuál es la máscara de su red para definir a qué su red pertenece y cuál es mi gateway por defecto. Entonces ese gateway que es un dispositivo de capa 3, llámese un router o llámese un switch de capa 3 que me permita hacer esa conmutación a nivel de capa 3. Entonces, cuando el dispositivo detecta que no pertenece a su red, en este caso, miren que tiene la 172.1631 con una máscara de 24, o sea que podríamos utilizar el cuarto octeto digamos en 254 hosts. Yo sé que hay muchos no me van a entender porque todavía no hemos llegado a ese capítulo número 8, pero bueno, se pueden devolver y ahí sí pueden entender esta parte. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando él detecta que va a llegar a una red que no la conoce él enseguida activa su gateway por defecto, que ese dispositivo él es el único que podría saber llegar a dicho destino. Entonces, esa es la respuesta. Mírenlo aquí. Bueno, lo podemos sacar por aquí para no dañar esto. Vamos a darle aquí y miren que yo activo quién es mi default gateway o mi puerta de enlace predeterminada. Y si yo digo, bueno, voy a hacer un pin, en este caso, yo pertenezco a esta subred. Pero si yo quiero llegar a otra subred, en este caso sería la 10.10.10, enseguida busca la MAC de mi default gateway, que vendría siendo mi router como tal. Entonces esa es la respuesta correcta. Bueno, examinar la tabla ARP del router 1. Vemos de que ahora cambiemos al modo de real time. Vamos a examinar esta tabla de ARP. Y vemos que no tenemos nada. ¿Cuántas direcciones MAC se configuran en la tabla? No tenemos nada. Y el por qué es porque este comando no es el apropiado para encontrar. O recuerden que este es un router. Más adelante vamos a explicar para qué nos sirve este comando. Entonces utilicemos el comando show ARP y vemos que se existe una entrada a la 31.2. Aquí sí hay una entrada. Entonces el comando en este caso, que es el homólogo en los switches o en los dispositivos al ARP-D y perdón, menos A, y en los switches que es el show MAC address table, aquí es el show ARP. Entonces vemos que aquí sí ya encontramos las entradas. Ahora, ¿qué sucede con el primer pin en una situación en la que el router responde a una solicitud de ARP? Recuerden que este primer pin se pierde, ya lo hemos demostrado. Entonces, una vez más, hemos terminado este laboratorio. Espero les saquen el mayor provecho posible. Recuerden que en la descripción de este video voy a estar indicando las URLs oficial de Aprender Redes en un clip y también donde puedes encontrar los laboratorios, que es tuaulavirtual.com.co. Ojo, los laboratorios resueltos y actividades. Entonces, no siendo más, nos encontramos en una próxima entrega.